Saludos y bendiciones en Cristo Jesús resucitado. Aleluya, Cristo resucitó. Alégrate, en verdad ha resucitado. Aleluya. Damos gracias a Dios que nos permite compartir este tiempo con ustedes a través de estas redes sociales. Hoy, miércoles, cuarta semana de Pascua. ¿Cómo va pasando el tiempo, queridos hermanos, verdad? No olviden pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón para la plenitud de la Pascua, que es Pentecostés. La liturgia de la palabra hoy nos invita a revisar el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Voy a leer y ustedes, hermanos, van a prestar mucha atención. Los invito, pongámonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo a voz en cuello: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga entre tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado lo juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Que la lectura de la palabra de Dios llene nuestro corazón de su bendición, de su amor, de su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Señor y dador de vida para poder meditar esta palabra que hoy hemos escuchado. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Amén. Y seguimos con la alegría de la gran noticia, que Dios nos ama, queridos hermanos, y nos ama con amor eterno. Ya no solo escuchamos eso en el profeta Isaías o en el profeta Jeremías o en el Antiguo Testamento, que hay varias citas en donde pronuncian que Dios nos ama. Ahora lo podemos ver porque es un hecho, es una realidad. Al ver la cruz de Cristo, vemos el gran amor que ha tenido el Padre por nosotros, entregando a su Hijo para que aquel que crea tenga vida y vida eterna. Y no solo se acaba ahí, queridos hermanos. No solo nos salvó de la condenación de la muerte eterna, sino que también con la resurrección de Jesucristo, usted y yo podemos regresar a casa. Él nos lleva nuevamente a casa, al lado del Padre. Qué maravilloso. Y esa es la alegría del corazón del cristiano. Esa es la alegría que debe fundamentar nuestra fe, esperanza y amor. Hoy el Evangelio está maravilloso. Me admira estas palabras que hoy hemos leído a través de San Juan el Evangelista. Comenzamos diciendo que Jesús es el agente de Dios en el mundo. Escúchalo bien. Jesús, nuestro Señor, es el agente de Dios en el mundo. Lo vemos en este Evangelio de Juan, porque el evangelista lo había ya presentado así. Ustedes recuerdan a San Juan el Bautista, en el capítulo 1 de este Evangelio, versículo 15, presenta a Jesús como aquel que ha estado antes que él, que ha estado en el cielo. Luego vemos la autopresentación, en esa presentación mesiánica de Jesús, en el capítulo 7 de este mismo Evangelio. Capítulo 7 de San Juan, en donde Jesús, en esa fiesta de los tabernáculos, dice también en voz alta, como lo dice hoy: yo he bajado del cielo. Aquel
que esté agobiado, esté cansado, venga a mí y tome, y de él brotarán ríos de agua viva. Él ha proclamado ahí en ese capítulo 7 su misión mesiánica, en voz alta también, en voz alta. Y hoy también Jesús introduce por última vez esto que hemos hablado. Con un grito, Jesús proclama o declara quién es Él. ¿Quién es Él? Por eso te digo, queridos hermanos, que hoy vemos que Jesús es el agente de Dios en el mundo. Jesús actúa en el nombre de Dios, ¿sí? No hace nada, según lo que hoy hemos leído, por su propia cuenta, sino que obra en absoluta dependencia del Padre. Escúchalo bien. Obra en absoluta dependencia del Padre y con la más total obediencia a Él. Aquí me detengo un momento. Usted y yo, por el bautizo, hemos sido también configurados otros Cristos. Y aquí tenemos un modelo de Jesús que debemos seguir. Usted hace, ¿sí? O no hace nada, así es mejor para que podamos entender. Usted no hace nada por su propia cuenta, porque todo lo que hace, lo hace bajo la absoluta dependencia de Dios y bajo su total obediencia. Es una buena pregunta hoy hacernos. Porque si nos llamamos cristianos, debemos ser como Cristos en el mundo. Y debemos no hacer nada sin la total obediencia a Dios. Ahora, seguimos en la meditación. Por eso, podemos decir hoy, a la luz de este evangelio, que la fe en Jesucristo es la fe en el Padre. ¿Sí? A quien obedece, escúchalo bien, esto es hermoso, y a quien ha recibido el sello y la más absoluta aprobación. Hace algunos días atrás hablábamos sobre el Hijo del Hombre. Este es un personaje que habla del fin de los tiempos. Yo les dije, lean Daniel capítulo 7, ahí es nombrado el Hijo del Hombre y nos habla de que el Hijo del Hombre ha recibido el sello de Dios, la aprobación de Dios. Es lo que hoy también nos dice Jesús. Él ha recibido esa aprobación de Dios. Él es el que obedece al Padre. Entonces, la fe en Cristo, en Jesús el Señor, también es la fe en el Padre. Vamos entendiendo eso. Como resumen de esta primera parte del Evangelio de Juan, podemos decir que el que recoge, o esto recoge, los diversos aspectos bajo los cuales Jesús se ha presentado, ¿sí? Se ha revelado a los hombres. Aquí encontramos varios aspectos cómo Jesús se ha revelado a los hombres, cómo se ha presentado. Y vamos a verlo. Primer punto, creer en Jesús. ¿Sí? Creer en Jesús. Escúchalo. Verlo significa, verlo a Jesús significa creer y ver al que lo ha enviado, o sea, al Padre. Este es el tema de la unidad. Aquí vemos también el tema de la unidad. El Padre y yo somos una misma cosa. Jesús refleja a Dios, Padre. Lo acerca al hombre, lo comunica, lo da a conocer. Esto es maravilloso. Creer en Jesús es creer y ver al Padre. Porque Jesús comunica, lo da a conocer, acerca al hombre al Padre. Maravilloso. Esto es lo que nos dice hoy el Evangelio. Punto 2 de esta meditación hoy. Jesús es la luz. Aquí dice, yo, la luz, he venido al mundo. La misión de Jesús es portadora de la salvación, de la salud del hombre. Vino para introducir la luz en el ámbito de las tinieblas del pecado en que usted y yo caminamos y andamos perdidos. La luz ilumina nuestra incredulidad y nos da la oportunidad para que todos, usted y yo y todos los hombres, podamos creer en Jesús y ser salvos.
la luz de Jesús. Jesús es la luz que ha venido para iluminar las tinieblas en el cual usted y yo nos movemos. Y así poder anular la incredulidad en nuestros corazones y poder creer en aquel que ha enviado el Padre, Jesucristo, y podamos tener vida y vida eterna. Tercer punto que podemos meditar aquí es el destino del hombre. Sí, hermanos, aquí en la parte última, el destino del hombre. El que me rechaza y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado lo juzgará el último día. El destino del hombre. Se juega en el dilema, escúchalo bien, creer o no creer. O se puede decir creer versus incredulidad. ¿Ya? Que tiene otro, como contrapartida de este dilema, tiene otro, ¿sí? Que es salvación o condenación, ¿sí? El dilema gira alrededor de la aceptación, escúchalo bien, o rechazo en torno a la palabra de Jesús. Aquí hay algo que tenemos que aclarar. Creer nos lleva a la salvación. La incredulidad nos lleva a la condenación. Entonces, el destino del hombre, el tuyo y el mío, gira en torno a la aceptación o al rechazo de Jesús. ¿Sí? Porque el Señor Dios nos ama y nos ama en libertad. Y aquí vemos las bases fundamentales de la amistad. ¿Sí? El amor en la libertad. Dios respeta lo que tú decidas. Lo puedes aceptar como también lo puedes rechazar. Pero eso sí, Él nos pone claro hoy que si aceptamos la palabra, vamos a ser salvos. Si la rechazamos, ya tenemos quien nos juzgue. No Jesús, sino la palabra pronunciada. O sea, vamos a ser condenados. Recuerda, Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. La actitud mantenida al frente de la palabra de Dios, de Jesús, es lo que nos juzga o lo que nos salva. O sea, es tu decisión, es mi decisión, es nuestra decisión. Por eso Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo juzgue, es esta palabra que yo he hablado. Y esa lo juzgará el último día. Ahí se juega el destino tuyo y mío. Y como último punto podemos hablar o podemos meditar a la luz de este evangelio la venida de Jesús. Esta venida de Jesús, su acción y su palabra tiene como único propósito salvar, comunicar la vida y la vida eterna. Aquí dice, yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. O sea que la venida de Jesús, hacer la obra del Padre, que es salvarnos, la obra del Padre, la venida de Jesús, sus acciones y sus palabras, tiene como único propósito, hermano, salvarte. Salvarte a ti, a mí y a todos los seres humanos. Esto es presentado como el mandamiento que ha recibido Jesús de parte del Padre. Jesús ha recibido un mandamiento del Padre. Salvar a todos los hombres. Concluyamos. La palabra de Jesús es la palabra del Padre. ¿Sí? La palabra de Jesús es la palabra del Padre. Tiene, por tanto, la autoridad de Dios. Y tiene, por tanto, el poder de salvarnos. Pidamos al Espíritu Santo hoy que podamos entrar en este misterio, en esta dinámica de la palabra de Dios, para poder reconocer a Jesucristo como el enviado del Padre, para poder aceptar su palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica, para que al final de los tiempos yo no sea juzgado por esa palabra, porque ya la ha aceptado, ya la he aceptado en mi corazón. Espíritu Santo, ayúdame. Mi debilidad y mi pecado es muy grande, que me ciega
y me ciega y cierra mis oídos. Ayúdame a abrirlos y abrir mis ojos a la presencia de Jesucristo el Señor. Abrir mis oídos a sus palabras, para que esas palabras comiencen a sanar esa herida del pecado y yo comience el camino de la verdadera conversión hasta que me encuentre nuevamente con mi Señor en la gloria. Espíritu Santo, sin ti estoy perdido. Espíritu Santo, sin ti no reconozco a Jesús y no puedo escuchar su palabra, que es salud y salvación para mi corazón. Ven, Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Amén. Seguimos orando, queridos hermanos, por los enfermos de COVID-19 y por otras dolencias. Por todos aquellos que me han escrito y que han pedido oración, hoy los pongo. Y ustedes, hermanos, ayúdenme también con su oración. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro obispo, Monseñor Luis Gerardo Cabrera y sus obispos auxiliares, por nuestros sacerdotes, especialmente por nuestro párroco. Pidamos por los gobernantes del Ecuador y del mundo entero. Pidamos también por aquel personal sanitario que está en la lucha de esta pandemia y por sus familiares. Pidamos también, o pido, por todas las intenciones guardadas en su corazón, querido hermano o hermana, que me estás acompañando ahora. Pidamos también por aquellos que ya han fallecido, que el buen Dios los reciba en su gloria. Y todas estas intenciones pongamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, que siempre está con nosotros, orando, que las lleve al corazón de Jesús. Oh María, Madre nuestra, qué alegría que tú siempre estás con nosotros y estás por nosotros. Te pedimos, lleva todas estas intenciones a la presencia de Dios. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y hermano, no lo olvides, quien está fuera de Jesús, quien pretenda construir un mundo al margen de Jesús, lo puede hacer. Lo puede hacer porque estamos en libertad. Pero recuérdalo, que el único camino para encontrarnos con el Dios de la vida es Jesús. El único camino para encontrarnos con la verdad de nuestra existencia, porque usted existe para estar con el amor, con Dios, para encontrarnos con esa verdad de nuestra existencia, solo es Jesús. El que construye fuera de Jesús está en la oscuridad y al final de su vida morirá para siempre. Ha estado con ustedes su hermano Cristóbal Flores. Hasta una próxima ocasión. Alabado sea Jesucristo.